Llevamos el mensaje del Eterno a través de la Torá y el conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe, buscando el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Visítanos a través de www.restaurandolasendas antiguas.com. Que Hashem te guarde y te bendiga. Estábamos viendo de quién venía la autoridad y por qué era tan importante la autoridad. Amén. Entonces, otro punto que hoy vamos a ver es que la autoridad del Señor es para amonestar a otros que no se salgan del camino. Cuando Dios ve que alguien se está saliendo del camino, siempre va a poner en tu vida o en mi vida una palabra o una persona para ayudarme a enderezar. Porque bien sabemos que el camino es difícil y bien largo, ¿cierto que sí? Amén. Y muchas veces nos vamos a querer salir y muchas veces el enemigo también va a buscar que nosotros nos salgamos. Pero Dios es tan hermoso y tan perfecto que cuando eso vaya a pasar en tu vida o haya pasado en mi vida, Dios siempre va a usar o una persona o una situación o una palabra para que tú te endereces, ¿sí? Entonces vemos que Dios necesita que tú también te dejes usar en esas palabras, porque es bonito decir algo hermoso, pero que duro es cuando uno le toque advertir o le toque confrontar una palabra dura a un hermano, pero tal vez te va a tocar ser ese instrumento para que ese hermano vuelva al Señor o para que no se aleje del propósito del Eterno. ¿Ven? Entonces vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. 1 Tesalonicenses capítulo perdóname, es que ya creo que sí, señor. 5, 12, 15. Dice así. Arriba no sé si en la palabra dice Pablo exhorta a los creyentes. O sea, quiere decir alguien que ya conoce la verdad. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os preside el Señor y os amonesta, y que tengáis en mucha estima, con amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hagamos un paréntesis. Mira aquí que hay una instrucción. Primero el Señor nos está diciendo que amemos a los que amonestan. O sea, que no nos enojemos contra aquellos que Dios usa para amonestar mi vida, que no nos carguemos, que los amemos. Y lo otro que dice, ¿a quiénes tenemos que amonestar? Aquí habla primero que al ocioso. Y cuando habla del ocioso no habla del perezoso que duerme, sino el que está dentro de una congregación, un creyente que no quiere servir dentro de la congregación. Entonces la primera orden que el Señor nos está dando es ir a levantar y corregir para que se despierte y salga de ese letargo espiritual. Porque muchas veces Satanás va a usar situaciones para que tú te adormezcas dentro de la Keilah, para que tú no quieras servir, para que tú no quieras cumplir tu propósito, para que tú te desanimes. Entonces Dios tiene que usar, dice que alguien más fuerte, para sacarte de ese letargo. Pero ¿qué pasa que tú no estás sirviendo? ¿Qué pasa que no estás comprometido? Ánimo, aún si tenga que ser una jalada de orejas, pero eso es parte de Dios para que tú salgas y vuelvas al camino del llamado de Dios que puso. Amén. Dice que también tengamos algo muy importante, y es que seamos pacientes para con todos. El apóstol Pablo vivía en diferentes, se puede decir, pueblos, costumbres, ideas, pensamientos, ¿cierto? Y él sabía que tenía que combatir con muchas personas que no iban a ser fáciles. Y nosotros a diario combatimos con personas que no son fáciles dentro de la congregación. Pero lo más que nos cuesta es tener paciencia. Uno a veces cree tenerla y yo me he dado cuenta que no. Hay momentos en que la paciencia es probada de una manera o de otra. La paciencia con los que no quieren, la paciencia con los que tal vez les falta más amor, más compromiso. Pero Dios, de cierta manera, sabe de qué forma formarnos a cada uno con diferentes personas. A ti te formará con unas, a mí me formará con otras, pero todos sin igual seremos formados en ese fruto de la paciencia. Porque todos no corren igual.
Si usted mira una carrera, todos salen, pero no todos se van a sostener y no todos van a querer llegar hasta el final. Dentro del ministerio va a pasar que muchos salen corriendo, pero todos no se sostienen. Y entonces a la prueba donde Dios va a permitir para saber de qué estamos hechos y para saber cómo sostener los unos a los otros. ¿Es difícil? Claro que sí. Dice la palabra, mira que ninguno, mire tan lindo esta palabra, mira que ninguno devuelva a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con otros. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con otros en Yahshua. No apaguéis el espíritu y no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y por vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Yahshua. Fiel, mire lo que dice la Escritura, fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Tenemos que tener claro que todos somos llamados por el Señor para todos estos pasos, para amonestar, para corregir, para ser formados, para tener amor, para orar sin cesar, para guardar a otros. Ese es el deber. Si usted tal vez es guardado por nosotros, ustedes guardan a otros, ese es el deber, que cada uno tenga como identidad propia dentro de la congregación, decirle, Señor, a mí me guarda, pero yo a quién tengo que guardar. Yo no puedo pensar de que solamente me guarden a mí, sino yo tengo que pensar a quién tengo que guardar, a quién tengo que fortalecer, a quién tengo que levantar, a quién tengo que guiar, a quién tengo que amonestar, porque usted es amonestado y corregido, tal vez mucho más que otros, pero tal vez Dios necesita que usted lo que han hecho en usted se lo transfiera a otros que van a llegar al lado de su vida. Pero el problema es cuando yo me quedo esperando que solamente me corrijan, que solamente me amoneste, y tú ya tienes que entender que Dios te necesita levantarte para que tú también amonestes a otros que tal vez tienen dificultades como tú. Dice la otra parte, la autoridad espiritual. Recuerden que la autoridad no es natural, es un don del Ruach HaKodesh que lo entrega ¿quién? El Señor. Pero dentro de la congregación hay un orden de autoridad y tenemos que tener claro que la primera autoridad dentro de la congregación es Yahshua. O sea, si en una congregación Yahshua no gobierna, esa congregación no es verdaderamente puesta por el Señor. Es una secta o es un lugar donde realmente no se puede ser uno pastoreado, porque si un lugar está sin la cobertura principal, definitivamente no hay nada. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, el cual ejercitó en Yahshua resucitándole a los muertos, sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Mire lo que dice la Escritura, por encima de todo, principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombrará, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y se sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire que la autoridad viene del Señor Yahshua. Dice que sobre él se sometió todo. O sea, todo lo que estaba arriba y todo lo que estaba abajo es sometido bajo la autoridad principal que es Yahshua. Por eso cuando se reprende un demonio, usted no puede reprenderlo en el nombre de cualquiera, sino en el nombre de Yahshua. En aquel que venció la muerte, en aquel que resucitó, nos dio vida y está sentado a la diestra del Padre, ¿cierto? Y reina y gobierna. Mire cómo viene la autoridad primero, de a dónde viene, porque a veces dicen, ¿de a dónde viene esa autoridad en esa persona? Pues esa persona está sujeta ¿a quién? A Yahshua. Si una persona no tiene su vida en sujeción, si esa vida no gobierna todavía la autoridad que es Yahshua, por eso uno ve que esa persona no tiene autoridad, no tiene discernimiento, el Ruach HaKodesh no mora dentro de ella, una congregación no puede ser gobernada por una doctrina humana, ni por un hombre, ni por nadie, sino por lo que dice Yahshua. Entonces lo primero que yo tengo que tener, que la autoridad principal en todos los ministerios es el Señor. El dueño de la obra no es un hombre, no es una denominación, sino lo que dice el Señor a través de Yahshua.
lo dice muy claro. Aquí no dice que la autoridad principal es un lugar o un hombre, es el Señor Todopoderoso. Quiere decir que toda persona que enseña, que predica, que está bajo un ministerio, tiene que ser guiada por el Señor. No puede ser guiada ni por sentimientos, ni por impulsos humanos, porque es peligroso. Porque si la persona no tiene dominio total del Señor, a cualquier momento puede cometer una locura. Entonces, es lo que hemos visto en las sectas, por ejemplo, oración fuerte del Espíritu Santo, iglesia ministerial y otro tipo de denominaciones, cuando ya no usa la palabra, ¿cierto? Si usted mira, yo he visto hombres o mujeres que yo no sé cómo pueden predicar 2 horas o 1 hora sin usar nada de la Biblia. Sino el Espíritu Santo me revela esto y, por ejemplo, yo llegué ahorita acá y el Espíritu Santo me dijo que vamos a hacer solo danza. Y entonces no oré, no tuve preparación, no tuve santidad, no tuve relación, no tuve preparación, sino que mis emociones me impulsaron a hacer eso en este momento, porque a mí me parece que es un día de danza. Entonces vemos que cuando eso pasa en un lugar, realmente esa persona no está sujeta a Yahshua, sino a los sentimientos y a las emociones carnales. ¿Sí? Hace poquito hablaba con otro pastor y él me decía, yo estaba en un lugar y vino una profeta de yo no sé dónde y ella pasaba a todos los pastores y yo no quise pasar porque él decía que era muy celoso que le pusieran las manos, y él decía que ella se ponía brava y lo empujaba y le decía, es que usted se tiene que dejar tocar por el Espíritu Santo. Y él se puso tan enojado, me dijo, es que tú no eres el Espíritu Santo, tú eres un hombre mortal. Le dijo, así era profeta, y ella se ofendió y le dijo, usted es un soberbio. Pero era un hombre que tenía discernimiento. Pero mire que muchas veces cuando una iglesia, un hombre o una mujer no es dirigida por el Señor, realmente se van a ver las emociones de diferentes formas. Se van a ver en diferentes situaciones, lo que le llamamos en muchos lugares los fuegos extraños, ¿cierto? Entonces mira lo importante de que tu vida y un lugar sea sujeto a Yahshua. Vamos a Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice que Él es el gobierno de todo, o sea, que Él es la justicia, que Él es la paz. Él estableció y sobre Él nadie puede pasar. Quiere decir que el mayor gobierno y la mayor autoridad está en el trono, que es el Señor, que es el Elohim. Nosotros no podemos ser más que Él. Ningún hombre en la tierra puede ser más que el Señor. El único gobernante sobre todas las cosas está escrito en la palabra. Lo segundo que hemos venido hablando, que para qué es la autoridad. La autoridad en una persona espiritual debe ser guiada para no hacer daño al rebaño. Vamos a Efesios capítulo 1. Ya vamos explicando poco a poco. Porque tener autoridad es peligroso si no se sabe tenerla. Efesios capítulo 1, versículo 22. Volvemos al mismo versículo anterior. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero algo que es muy importante, vamos a Efesios 5, 23 más adelantico. Y ahí hablamos el por qué es tan importante la autoridad. La autoridad no es imponer, sino es algo que Dios entrega, y es algo muy hermoso. Aquí habla cómo empieza la autoridad. Dice, las casadas estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Yahshua es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sometida a Yahshua, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Yahshua amó la iglesia y se la entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra. Mira aquí que habla muy claro, da un ejemplo que Yahshua es la cabeza espiritual de una sola iglesia, es que es una sola, ¿cierto? Que somos los redimidos de Israel, que somos los que estamos esperando la venida de Él, ¿cierto? Y dice que así como el esposo debe amar a la esposa, así tiene que ser el trato. Dice que es por amor, mire que no es por imposición.
Entonces, un principio de autoridad es que no es por imposición. La autoridad es por amor. Y ustedes van a empezar a ver cuando Dios empieza a entregar autoridad a una persona para ejercer un llamado. Lo primero que tiene que pedirle el Señor o uno como autoridad o usted como autoridad en un ministerio es amor. Porque si no hay amor va a haber imposición humana. Cuando usted tiene amor, cuando usted tiene pasión por las almas, su forma de dirigir, su forma de ordenar va a ser diferente. Es muy diferente a lo que vemos en muchos lugares cuando se pierde la esencia del amor, cuando ya no hay amor, cuando el enemigo quiere dañar el corazón, pues empieza a imponer las leyes humanas y no lo que dice la Escritura. Entonces lo primero que usted le debe pedir al Señor es amor, pasión por las almas para tener autoridad. Vamos a 1 Pedro 5, versículo 3. Más atrás dice en el versículo, desde el versículo 1 leamos, lo dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también como ellos y testigo de los padres, de los padecimientos de Yahshua, que son también prácticamente de la gloria que han de ser revelada. Pastorear la grey. Cuando habla pastorear es cuidar la grey de Elohim que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzándolos, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces mire aquí que habla muy claro. Primero habla que usted no debe forzar a nadie que tal vez siga la obra del Señor. Aquí está hablando Pablo, no lo fuerce, deje que sea algo voluntario, porque cuando a alguien no le nace es porque no conoce al Señor, es porque no lo ama tampoco. Y si alguien no lo ama, y si alguien no lo conoce, se le va a volver una carga al ministerio, se le va a volver una carga al propósito del Señor, no lo va a disfrutar, no lo va a hacer con gozo, sino lo va a hacer simplemente por cumplirle a un hombre, porque simplemente el hombre lo regañe, porque el hombre lo vea, porque el hombre le diga, usted está bien, pero ahí no hay nada, porque usted sabe que delante del Señor, esos son cosas que no van a servir. Lo segundo que dice que lo hagamos con cuidado y que no nos enseñoremos sobre ellos. O sea, no tomemos las personas como posición personal. Las almas, todas son del Señor. Dígale que está a tu lado, las almas, todas son del Señor. Ninguna nos pertenece a ningún hombre, ni a ninguna denominación, ni a ninguna cosa. Todas las almas, dice la Escritura, le pertenecen al Señor. Dice la Biblia en un texto, todas las almas son mías. Quiere decir que su alma no le pertenece a nadie, ni a nosotros, ni a esta congregación, ni a nadie. Su alma le pertenece al Santo Poderoso de Israel. Que usted decidió ser cuidado por nosotros, y usted decide ser cuidado por los que se congregan y dirigen esta congregación. Usted decide voluntariamente, usted viene aquí voluntariamente, usted decide ser cuidado, ser pastoreado, ser corregido, ser formado. Es una decisión entre usted y el Señor. Usted no puede decir, yo estoy acá porque a mí me tocó, porque es que a mí me dijeron que era aquí. No, usted está aquí por voluntad, porque el Ruach HaKodesh le trajo a esta casa para usted ser pastoreado, guardado y dirigido. A usted no lo trajo el hombre, a usted lo trajo el Espíritu Santo. Partamos de ahí. Usted no está aquí por el hombre, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Y si el Señor lo trajo, es para que su alma sea cuidada, pastoreada y guardada. Esas son las tres cosas que usted tiene que tener claro. Mi alma está aquí para ser guardada, pastoreada y dirigida. Son tres cosas que nunca se nos puede olvidar. Cuando a mí se me olvida ese principio, puedo caer en orgullo. Entonces cuando digo es que a mí me toca estar ahí, o es que ya no necesito ser cuidado, pastoreado, eso es un pensamiento del enemigo, porque todos sin excepción somos ovejas. ¿Amén? ¿De quién? De Yahshua. Tú y yo somos ovejas, y todos sin excepción necesitamos ser cuidados, necesitamos ser pastoreados. Yo nunca he visto una oveja que se pueda pastorear sola. Que usted ha visto una ovejita en un redil comiendo sola, bañándose sola, no. Ella necesita del varado y del callado. Y tú y yo necesitamos del varado y del callado de Yahshua todo el tiempo hasta que Él venga.
Amén. Hasta que el Señor venga por nosotros, tú no te puedes salir de la cobertura de ser formado y ser pastoreado. Entonces recordemos que la autoridad es ¿para qué? Para cuidar, para administrar el pueblo del Señor. Ese es otro principio. Si Dios me da autoridad, es para administrar la autoridad. Lo otro, vamos a Mateo 24, 48, 49. Mateo 24, 48, 49. Dice la Escritura: pero si aquel siervo malo dice, su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear, mire lo que pasa, y comienza a golpear sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera y en la hora que él no sabe, y lo castigará muy duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será llamado el crujir de dientes. Aquí habla que alguien estaba cuidando la viña, ¿cierto? Y cuando habla de consiervos es que tú y yo somos hermanos en la misma congregación, independientemente del nombre, del lugar, del ministerio, somos unos hermanos. Y nunca debo olvidarme que tú eres mi hermana y que algún día yo voy a estar sentado delante de mi Padre y estaremos en una misma posición. ¿Allá en el reino hay posiciones? No. En el reino somos hijos, siervos y hermanos. No hay denominaciones, no hay títulos, no hay nada. Entonces yo tengo que pedirle mucha dirección al Señor cuando tenga que formar a alguien o cuando Dios me dé autoridad frente a un caso, frente a una situación, porque Él es mi consiervo y yo no puedo tratarlo severamente. Severamente es como cruel, como injustamente, ¿no? Entonces yo lo voy a golpear, yo lo voy a maltratar, yo lo voy a herir. Sabemos que aquí no podemos, digamos, maltratar con golpes, pero sí podemos maltratar ¿con qué? Con palabras. Entonces yo tengo que tener cuidado en qué momento yo tengo que ser sabio y en qué momento también tengo que tener autoridad con carácter sin necesidad de salirme del lugar donde Dios quiere que yo esté. Recordemos lo que dice: con la medida que yo mido seré. ¿Sí? Entonces yo tengo que pedirle al Señor dirección cuando tengo que actuar con carácter y tal vez fuertemente, pero sin abusar de la autoridad que el Señor me ha entregado. ¿Amén? Por ejemplo, usted lárguese de aquí, no lo quiero ver más. Un ejemplo, una actitud, una palabra de esas. Usted tiene, acordemos en los pasos anteriores, cómo se hace la disciplina, ¿no? Y para llegar a ello tiene que haber unos antecedentes para poder llegar a hacer eso. Entonces recordemos todo eso. Entonces lo primero que tengo que tener cuidado es de abusar de la autoridad del Señor en mis hermanos. Tener cuidado en maltratarlo, en hacer daño, en tomar una autoridad carnal y no guiada por el Ruach HaKodesh. Cada vez que yo vaya a corregir algo, debo orar, debo pedir dirección. O si no, mejor, callar. Entonces, vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 1. Aquí hablamos de alguien que dio ejemplo, ¿no? Dice: después de acabo de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Estaba enfermo y a punto de morir el siervo del centurión, a que éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar Yasua, envió a donde él estaban los ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar su siervo. Estos se presentaron a Yasua y le rogaban con insistencia diciendo: es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado en la sinagoga. Iba Yasua con ellos y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, pues no soy tan importante como para que entres bajo mi techo, por lo cual ni me considero a mí mismo digno de venir a ti, pero dilo de la palabra y mi siervo será sano, pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes.
Y le dijo a este, ve y va, a otro, ve y viene, y mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír Yahshua, se quedó maravillado él, y volviendo dijo a la multitud que seguía, os digo, que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los habían sido enviados regresaron a la casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vemos que no era cualquiera, ¿no? Era un hombre que tenía autoridad y tenía un rango frente al ejército. Vemos que alguien de autoridad o alguien que quiere tener autoridad, algo que necesita es compasión. Mire que él no dijo, él está enfermo y me es indiferente, sino él sintió dolor, compasión por el siervo, por el que estaba sirviéndole. Él dijo, siento algo muy especial por él. Pero mire que Dios miró que aunque sabía que era autoridad, él tenía algo muy bonito y era que se preocupaba por la necesidad. Si tú anhelas autoridad, tienes que preocuparte por la necesidad del pueblo del Señor. Dios no te va a entregar autoridad para mandar solamente. Dios te entrega autoridad para ayudar a aquellos que lo necesitan. Acuérdense que estamos hablando de la autoridad espiritual. Y vemos que aquí él vio la necesidad que estaba, ¿qué? Enfermo. Y tú cada vez que le digas, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que las personas que estén a mi alrededor me vean con autoridad de parte tuya, lo primero que el Señor te va a decir, ¿cuánto les amas? ¿Cuánto tú estás dispuesto a servirles? Porque recuerde cuando vinieron los discípulos, ¿quién dijo que iba a ser el mayor? El que se hiciera menor. Entonces, si yo quiero autoridad, si yo quiero que el pueblo o las personas que Dios ponga en mi vida para guiar, para pastorear, en el caso tuyo puede ser 1, 2, los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, yo que sé qué ministerio Dios te ha entregado, y te vean con esa autoridad, lo primero que Dios te va a poner es un corazón de servicio, un corazón humilde para dar, un corazón dispuesto a que tú ames, a que tú sientas lo que Él siente, el dolor del otro, porque si no vas a tener autoridad para pisotear, para humillar y para hacer daño. Entonces Dios lo primero que tiene que formar en mí es una autoridad puesta por Él, no carnal, no como el mundo nos enseña, que el que más grita, que el que más humilla, que el que más habla duro es el que más tiene autoridad. Y yo les he enseñado que eso no es autoridad, eso es falta de querer tal vez tener ese dominio propio y como que siento impotencia y dices que se me está saliendo de las manos, o esto se me está saliendo de las manos, yo grito, yo maltrato, yo humillo, pero eso quiere decir que tú ya perdiste la autoridad. Cuando eso pasa es que ya tú no tienes. Tú no necesitas gritar, pisotear, humillar. Tú necesitas es tener amor y compasión y ganarte esa autoridad. Lo otro es que la autoridad se gana. Entonces vemos que acá él reconocía que era un hombre de autoridad, ¿cierto? Pero que necesitaba también del Señor. O sea, reconocía que la autoridad no era válida en ese momento, sino necesitaba la autoridad del Padre. Entonces vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 15. Mire lo que Dios hace cuando le entrega un llamado o le entrega un legado en alguna parte del ministerio. Dice, después de haber comido, Yahshua dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que a esto, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Mira lo primero que le dijo, apacienta. Aquí ya le habla de cuidado del pastoreo. Aquí le habla, le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de aquel que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Yahshua le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías tú mismo, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Elohim, y dicho esto añadió, sigue. Entonces vemos que alguien que anhela un pastorado, un llamado, un ministerio, lo primero que Dios le va a permitir a su corazón es sentir ese amor, sentir esa compasión, para poder delegar sobre ti la santidad y la autoridad para poder guiar a otros.
Él no te va a entregar un ministerio, Él no te va a entregar algo tan poderoso como es la autoridad de Él. Recuérdese que la autoridad sobre ti es Yahshua. Ponte una manita en la cabeza. Mi autoridad es Yahshua. O sea, si tú eres gobernado por Yahshua y te va a entregar algo tan poderoso como sus ovejas, la grey, Él no te va a entregar cualquier cosa. Y lo primero que te tiene que entregar es amor, compasión, para que no seas severo, para que no vayas a maltratar, para que no te vayas a apoderar de lo que a Él le pertenece. O sea, para que tú te sientas simplemente como un servidor, más no como el dueño, como algo prestado, eso no es tuyo. Como el Señor diciéndote, cuídamelo porque no es tuyo. Yo voy a pedirte cuentas de lo que te di. Rubiela, te voy a pedir cuentas de Salmita. María Fernanda, te voy a pedir cuentas de esos jóvenes. Te voy a pedir de esos niños, de esas ovejas. O sea, yo te estoy prestando algo, pero yo voy a venir por ello. O sea, te voy a dar una autoridad temporal, porque la mayor autoridad en la tierra, como abajo como arriba, soy yo. Quiere decir que cuando yo tengo en mi corazón claro que eso no es mío, que las ovejas son del Padre, yo voy a caminar también como una oveja cuidando a otra. No creyendo ser más que el dueño de las ovejas, no creyendo que ellos son míos, no creyendo que nada me pertenece. Entonces mi corazón nunca va a cambiar de actitud. Mi corazón nunca se va a dejar guiar por mis impulsos humanos, sino por lo que Él establece. Vamos a 1 de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Volvemos otra vez para que usted no se le olvide este versículo, vuélvale y subrayelo, cómo es la autoridad. Recuérdelo una y otra vez. Pastorea la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente por ganancia, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando Él habla, más adelante dice, sino como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y miren más abajo lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sí ven? Recibiré la corona incorruptible de la gloria. Igualmente los más jóvenes están sujetos a los más ancianos, y todos sumisos unos, dicen cualquiera o todos, dicen unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad. Porque Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Yahshua, para que Él os exalte en su tiempo. Mire que habla muy claro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. O sea, tenemos que tener calma en toda situación, en todo tiempo, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando ¿a quién? Devorar. O sea, miren que aquí habla muy claro la autoridad tiene que ser en todo tiempo, tenemos que cuidarnos a sí mismos, pero también algo muy importante, y es que debemos someternos todos. Ninguno podemos caminar bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios pensamientos, porque si no hay sometimiento desde la cabeza, que es el pastor, hasta el más pequeño de la congregación, el orden espiritual no se va a ver. Entonces tenemos que tener claro que el sometimiento no es solamente para el que está sentado, es para el que está al frente. Mayor sometimiento, mayor humildad, mayor rendición de cuentas tiene que tener. Usted tiene que rendir cuenta de un ministerio, el pastor tiene que rendir cuentas de toda una congregación. Usted dice, es duro rendir cuentas en mi ministerio. Póngase a pensar que el pastor tiene que rendir cuentas a Yahshua de todo lo que se hace acá. Del ministerio de alabanza, del ministerio de las mujeres, del ministerio de todos. Por eso el pastor tiene que velar y orar para que nada se salga del conducto de la palabra del Señor. Por eso usted, cuando le pidan cuentas, no se mire, no se enoje, porque así como Dios le pide cuentas a usted en cosas tan pequeñas, Dios mayormente le pide al que va adelante. Mayor le pide cuentas, y no le va a pedir cualquier cuenta. Lo hablo con temblor, nos va a pedir mayor que ustedes. Por eso, cada vez que usted se esté preparando para un llamado, prepárese en cada cosa que usted tenga que entregarle al Señor, porque así, a medida que Dios le entrega mayor capacidad y mayor, usted le tendrá que rendir
No se sienta mal cuando alguien le diga, ¿qué pasó con tu ministerio? ¿Por qué no has cumplido? Porque si en esas pequeñas cosas tú te enojas, ¿cómo será si Dios te llamara a pastorear cuando todo el tiempo, todos los días te está diciendo, mira mi rebaño, mira mis ovejas, mira esta situación, mira este problema, mira este joven, mira este anciano, mira, es todos los días sin descanso? Usted tal vez tendrá que rendir cuentas de una, pero usted sabe que rendir cuentas de todo una grey todos los días al Señor, saber que Él te habla, saber que Él te reargulla, saber que tú no puedes tomar ninguna decisión personal en tu vida, pensar en tu vida personal, no tienes descanso, no tienes días. El pastor no tiene descanso. No hay día que tú dejes de trabajar para el Señor. Por eso tú no debes quejarte de lo pequeño que el Señor te confía. Gózate, porque si en lo pequeño eres fiel ahora, Dios te pondrá lo mucho. Pero prepara también para qué capacidad tienes para dar cuentas. Porque a mayor llamado, mayor Dios te va a presionar. Mayor nivel Dios te va a poner. Y mayor tendrás que morir a ti, a tu tiempo, a tu familia. Y tienes que prepararte para eso si tú quieres buen obispado. Aquí hablamos, dice, un buen ministro es aquel que anhela guiar, orientar a otros, no tener un lugar para ser visto, ni tener un lugar para ser un orgullo personal. Anhela tener autoridad, anhela tener un lugar para amar, cuidar de aquellos pequeños que están dentro de la congregación. ¿Tú quieres ser uno de ellos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Prepárate. Para tener autoridad hay dos principios que son muy fundamentales. Y es la sumisión y la obediencia. ¿Usted quiere tener autoridad? ¿No? Amén. Que los demonios huyan como huyen cuando el apóstol Pablo decía que te reconozcan en el reino de las tinieblas, que tú no seas cualquiera más, un creyente más, sino que tu nombre, y cuando tú ores, los demonios te reconozcan, en el reino de los cielos te reconozcan, que tu oración no llegue al techo, sino tu oración realmente llegue al trono de Dios. ¿Usted cree que eso se gana así tan fácil? ¿Usted cree que todas las oraciones llegan al trono? ¿Usted cree que cualquiera puede ser que atormente los demonios? Que cuando usted llega a un lugar, los demonios no lo soporten, mucha gente a usted no lo soporte, mucha gente no quiera estar a su lado por causa de la presencia del Ruach HaKodesh en su vida. ¿Usted cree que cualquiera puede portar la presencia del Espíritu Santo? No. Por eso tener autoridad se necesita dos principios, sumisión y obediencia. Vamos a ver qué es la sumisión. La sumisión es un asunto de actitud. Es ser dócil, humilde, manso y obediente. Es fiel y rechaza la desobediencia y la deslealtad. Bueno, se lo digo, la sumisión es un asunto de actitud. Es ser dócil, humilde, manso, obediente. Es una persona fiel que rechaza la desobediencia y la deslealtad. O sea, no es cualquiera que tiene sumisión. No es cualquiera, o sea, un ejemplo, un carácter tranquilo. ¿Usted cuántos tranquilos ha visto que son orgullosos y rebeldes? Usted puede ver que habla tranquilo. Y usted piensa que eso es sumisión, porque responde de pronto con lentitud, como que, ay, tan sumiso. Pero dentro de sí, vamos a ver que no hay nada de sumisión. Es una máscara que usa la persona. Puede hablar pasito, puede hablar elocuente, puede hablar tierno, pero dentro de él hay algo que no es sumisión. Por eso Dios no le entrega su ministerio a cualquiera. Vamos a Santiago capítulo 4. Usted no se deje impresionar por esas respuestas dulces y cariñosas. Usted mire y examine más allá del corazón de las personas. Hay personas que se ven, entre comillas, humildes, pero pueden ser más orgullosas que cualquiera. Santiago 4:7. Habla aquí que someteos es algo espiritual. Vemos que eso es algo espiritual desde el versículo 6. Pero es la mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Someteos pues a Yahweh, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Miren que la autoridad, si alguien está sometido a la presencia del Espíritu Santo y tiene una verdadera sumisión, o sea, tiene los frutos del Ruach HaKodesh, tiene autoridad frente a Satanás.
Un rebelde, alguien que no se somete, ¿será que Satanás le puede hacer frente? Claro que sí. Porque él sabe, por ende, que el príncipe de la rebeldía es Satanás. De por ende que si hay un demonio en una persona que está dentro de una congregación que dice, a mí no me parece, yo no me someto, yo no hago caso, yo voy a hacer lo que a mí me parece, es un demonio que está gobernando a esa persona. El Ruach HaKodesh no lo está dominando. Ahí está dominando un demonio de rebelión, de rebeldía. Usted preocúpese cuando el enemigo le ponga a usted actitudes de rebelión. Cuando usted en su corazón diga, a mí me parece, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Dentro de usted está empezando a gobernar un espíritu de rebelión. Y por ende Satanás está tomando terreno en una vida. Cuando en una persona el Espíritu Santo gobierna, la primera actitud es mansedumbre y humildad. Sometimiento. Y al que está a tu lado, debe haber sometimiento en tu vida. Y un sometimiento no se puede fingir. A cualquier momento, cuando alguien finge ser sometido, va a venir la prueba. Va a venir donde Dios va a probar esa sumisión. Va a venir la situación donde Dios va a permitir si tú eres sometido o sometida. Si realmente tu sometimiento es hipócrita, si tu sometimiento es de dientes para afuera o tu sumisión realmente es verdadera. No hay fingimiento. ¿La sumisión se puede fingir? ¿Usted ha visto gente que le puede decir a usted sí, sí señor, sí señor, pero sale y hace lo que quiere? Usted no se debe confiar en las palabras, usted confíese en las acciones. Escriba, las acciones reflejan la sumisión del hombre, no las palabras. Usted no se deje cautivar porque alguien le diga sí, aún sus hijos. Su hijo usted le puede decir sí, pero sus acciones reflejan rebelión. Las acciones reflejan que en él hay algo que está gobernando, que no es el Ruach HaKodesh. Es un demonio de rebelión que ha querido gobernar ese corazón. Pero qué triste usted que está en autoridad, y si usted está en rebelión, usted puede contaminar a su ministerio. Por eso una persona que esté guiando a otros no se puede permitir tener un pensamiento de rebeldía. Usted en su corazón no puede abrirle la puerta a la rebelión. Usted no puede decir, a esto me someto, a esto no. Usted no puede decir, al gusto mío, yo voy a hacer esto, pero esto no. Porque usted puede transferir demonios de rebelión a otros en la congregación. Usted antes de eso es mejor quitarse. Porque usted puede contaminar un pequeño con rebelión, con rebeldía. Usted puede hacerle daño a un pequeño. Si usted no se somete, usted va a transferir rebeldía. Y usted va a transferir destrucción dentro de la congregación. Por eso la sumisión no es un acto de que si usted quiere, es algo que Dios lo establece como un principio muy importante. Dice acá, Efesios 5:21. Dice la palabra del Señor. Sometiéndonos unos a otros en el temor a Elohim. Cuando habla del temor, subraya la palabra temor. El temor no es que yo tiemble por emoción y diga es que a mí me da miedo. No, es que el principio de la sabiduría, recuerde todo lo que Dios nos ha enseñado, es el temor a Yahweh. Y si usted se somete, es porque usted lo ama, porque usted sabe que si usted se rebeliza, usted va a tener consecuencias. Y usted dice, Señor, yo te temo, yo te amo. Y por amor a ti, y si tú eres sabio, tú no te vas a rebeldizar, tú te vas a someter. Entonces tú te sometes por temor a Yahweh. Cuando tú conoces el principio, cuán importante es para Dios, para Él, la sumisión, para ti no va a ser difícil. Para ti va a ser un deleite y lo vas a hacer con humildad. Para ti no va a ser una carga someterte, para ti va a ser una bendición. El sometimiento, diga el que está a tu lado, es bendición. Dice acá, para tener un corazón sumiso se necesita primero de mucha oración. En la oración usted doblega su ego personal. ¿Sabe que lo que a veces más cuesta es doblegar mi ego? Lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted siente. Eso es ego personal. Es que yo creo que las cosas son así. Y Dios no le interesa lo que usted o yo piense. Dios sabe que mi carne es carne.
Y esta carne se tiene que sujetar a Él. Y la única forma que eso se conquista es en la intimidad. Usted ve una persona que es orgullosa, que es rebelde, no tiene relación con el Espíritu Santo. No tiene intimidad, no ora, no pasa horas con el Espíritu Santo. No permite que esta carne se doblegue, porque el orgullo viene de la falta de intimidad. La falta de sujeción viene cuando alguien se ha alejado de la intimidad, cuando no hay Torah, cuando no hay presencia del Espíritu Santo en una vida. La primera actitud es orgullo, es rebeldía. Dice la Escritura que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Quiere decir que viene autosuficiencia y el ego empieza a crecer. Entonces cuando usted le habla a la persona y le dice, miren, yo quiero enseñarte, no, y se carga, se enoja, choca, no le gusta nada y empieza a pelear porque está más en la carne que en el espíritu. A un carnal es difícil hablarle de esta palabra, porque lo primero que va a decir, me la quiere montar. La pastora me la quiere montar, el pastor, el coordinador, el siervo, bueno, como le quiera llamar, me la quiere montar. Porque la carne está tan arriba y el ego está tan arriba que no entiende que no es Él, es el Señor que lo está formando, es el Espíritu Santo a través de esa persona que le está moldeando su vida, su carácter. Entonces miren lo que pasa cuando alguien no tiene intimidad. Entonces lo primero que yo debo hacer es buscar que mi corazón sea sumiso en la intimidad. Lo otro es tener un espíritu dócil, un espíritu enseñable. Tú nunca puedes decir, yo ya me lo sé, a mí ya me lo enseñaron en la escuela 1, 2 y 3, pero ¿por qué no se ve? Si lo sabes tanto, ¿por qué no se te nota? Mira que está a tu lado, si sabes mucho, ¿por qué no se refleja muchas veces? Tú puedes saberlo, pero la sumisión se tiene que ver en ti, en mí, se tiene que notar, se tiene que palpar. Se tiene que ver cada día aún mayor, a mayor ministerio, a mayores años en la congregación. Dentro de tu corazón tiene que haber más humildad, más servicio, más corazón, más el querer escuchar, más el querer doblegarse. Yo no puedo basarme bajo mi experiencia, no cometamos eso, porque la experiencia en algún día se puede acabar. Todo pasa. Pero a mayor tiempo, mayor sumisión yo debo tener, mayor bendición. Entonces vemos acá que sumisión es tener mi vida sujeta totalmente al servicio del Señor. Vemos ejemplos como Daniel, como José, como Pablo. Vamos a Filipenses 1:21. Dice acá, ¿es tu sujeción? Porque para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia. Es sencillo en principio. Morir y vivir ¿para quién? Cuando una vida, miren, eso se nota cuando alguien ha muerto al ego, al yo. Ya no piensa en él, ya no piensa en su problema, ya no piensa en su familia, ya no piensa en el que quiero hacer, sino el que quiere el Señor, el dueño de mi vida. Entonces la sumisión es cuando tú empiezas a servir, a apasionarte más por Él, cuando tú ya no piensas más en tu problema, en tus necesidades, cuando tú dices, es que mi problema, es que mi familia, es que mis hijos, y el Señor te dice, todavía yo no soy el dueño de tu vida, todavía a ti te gobierna tu familia, todavía te gobierna tu trabajo, tus problemas, todavía este principio que morir para Él no ha pasado en tu vida. Este versículo vivirlo, yo creo que es uno de los más duros, porque morir al yo, morir al problema, morir a su propio ego es lo que más cuesta a muchos. Pero si no pasas en tu vida, todavía no estás sujeto a Él. ¿Qué dice Juan capítulo 13? Vamos a ver un acto de sumisión. Aún tú teniendo autoridad, aún yo teniendo autoridad, no debemos olvidarnos que es una verdadera sumisión. 13 del 1 al 9 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yahshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el día, y ya puesto en su corazón que Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Sabiendo Jesús
que el Padre te había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Yahweh y a Yahweh iba, se levantó de la cena y quitó su manto y tomó una toalla y lo ciñó. Cuando se refiere a su manto se refiere a la autoridad, o sea, se despojó de sí mismo, se quitó todo, o sea, como que desnudo quedó delante de ellos. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire, con su ropa sacó lo de él. O sea, estaba dispuesto a entregar todo lo que él tenía. Sumisión significa, hagamos un paréntesis ahí, entregar todo lo que yo tengo por otros. Eso estaba haciendo Yahshua cuando estaba haciendo ese acto. Se quitó su manto, o sea, algo muy santo, una vestidura santa. Usted sabe que los sacerdotes, lo que les enseñaba Malaquías, las vestiduras eran santificadas, no era cualquier vestidura. Y lo segundo es que se despojó de su toalla. Pudo haber cogido una toalla de alguien, pero él tomó la decisión de quitarse lo que él tenía. Quiere decir que se rindió totalmente al servicio. Se humilló a sí mismo, a lo sumo, dice, a lo más pequeño se hizo porque él sabía que el lugar iba. Él ya sabía que su corona no era acá. Recuérdese lo que dice Timoteo, la corona incorruptible. Él sabía esa corona, él entendía los principios del Yahweh. Y usted y yo, lo primero que para tener autoridad es sumisión total al servicio. Escríbelo, sumisión total a mi servicio, a mi Señor. Mi Señor. Yo estoy aquí para servirle a mi Señor. En sumisión, en rendición, con todo lo que tengo. No se le olvide que se ha lado con todo. El Señor no te pide una parte de ti, un tiempo, no, te pide todo. Y cuando significa todo, es todo. Y dice aquí más adelante, luego puso el agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies. ¿Usted sabe qué es lavar unos pies? Caminando, sudados, sucios. Llegó pues a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas a mis pies? O sea, como que, ¿por qué yo, no? Respondió Yahshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, todavía no entendía la actitud de un siervo. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, ¿ahí qué pasó? ¿Qué había en él? Carne, porque no estaba discerniendo. No había todavía una actitud de servicio en él. Yahshua le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino ahí sí otra vez exagerado, como siempre las emociones de Pedro, sino también las manos y la ¿qué? La cabeza, o sea, lo que es alguien no sujeto al Espíritu Santo, sino a las emociones. Yahshua le dijo, el que está lavado no necesita. ¿Sabe usted qué cree que él le estaba enseñando? Sino lavarse los pies, pues esto todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso él le dijo, no todos estáis limpios. Después que lavó los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, o sea, mire lo que nos está enseñando a nosotros, a todos, he lavado vuestros pies, ¿lo ha hecho contigo? Diga amén. Porque nos ha librado ¿de qué? De cargas de pecado. O sea, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere servir? Diga, no ha conocido a Yahshua. No lo conoce. Porque si usted lo conoce, usted a él no le va a decir que no. Usted no le va a decir, Señor, es que no me gusta servir. Es que, Señor, entonces el Señor te dice, no me has conocido. Porque si yo te he santificado y te he lavado y te he limpiado, ¿tú por qué no le sirves a otros? Si yo lo he hecho contigo, si yo me humillé por ti, si yo me despojé de mi autoridad, de mi posición en el reino, por amor a ti, ¿tú por qué no lo haces por otros? ¿Tú por qué no te despojas de tu trabajo, de tu tiempo, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Por qué no dejas a un lado todo por amor a mí? ¿Por qué no dejas tu comodidad por amor a otros? Te dice el Señor. ¿Tú por qué no te despojas de ese peso que te impide humillarte? Porque el servicio significa rendición. Cuando yo me humillo a Él y digo, ¿sabes qué, Señor?
tú eres mayor que todo en mi vida. Eso significa servir. Cuando tú le das la prioridad a Yahshua, cuando en tu vida ya lo tuyo no vale nada, lo que más vale en tu vida es servirle a Él. Ahí es cuando tú estás examinando tu corazón y dices, verdaderamente Yahshua está gobernando mi corazón. Y dice acá, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Tú y yo no somos mayor que ¿quién? O sea, si Él lo hizo, tú y yo lo debemos hacer. Ni el enviado es mayor que el que me envió. O sea, Él le daba lugar siempre al Padre. Si saben estas cosas, dichosos sois, y si las ponéis en práctica. Mire lo que dice, claro. El servicio es práctica. El servicio no es si yo quiero, ¿sí ven? Si es que a mí no me gusta. Usted no le puede decir al Señor, porque el día de mañana Él te va a decir, yo te lavé, te santifiqué, te redimí, te cambié tus vestiduras y tú nunca hiciste eso por otros. O sea, el hecho de no querer servir es un acto también de rebelión contra Dios. Escríbanlo. El hecho de no servir es rebelión contra el Señor. Es un acto de rebeldía. Cuando alguien dentro de una congregación no quiere servir, es un rebelde. Porque si conoce a su autor, al que lo llamó, no se puede negar a Él. No se puede negar al propósito, no se puede negar a un ministerio, no se puede negar a que ha sido llamado y escogido por el que lo llamó. Quiere decir que si alguien no quiere someterse al servicio, quiere decir que todavía no es apto de ser llamado hijo de Yahshua. Es sencillo la escritura, lo dice muy claro. Y dice acá, lo primero que yo tengo que tener también es, aquí vamos a más adelantico, a Lucas 9:23, para atrás. Lucas 9:23. Eso tiene que ser, eso es sumisión. Recuerden todo lo que estamos hablando, es sumisión. Y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿a qué? A sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Pero más adelante dice, porque todo aquel que quiere salvar la vida, ¿la qué? Perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Eso anhelas tú? ¿Salvar tu alma? Tienes que anhelarlo de todo corazón. Y este es el tiempo donde más debemos orar por eso. Que nuestra vida realmente tenga la seguridad que nuestra alma no es para nosotros, es para el Señor. Que las almas de esta congregación y todo aquel que llegue a este lugar llegue con la claridad que su vida ya no le pertenece más, que su vida le pertenece al Señor. Y si su vida le pertenece al Señor, su vida jamás volverá a ser la misma. Eso pasa cuando una vida se rinde. ¿Sí ve la diferencia de alguien cuando asiste a cuando alguien se somete al Señor? Su vida nunca puede volver a ser la misma. Entonces su gran pregunta es, ¿qué pasa con el que llega y no cambia? Su vida nunca se la rindió totalmente al Señor. No a un lugar, no a unas personas, a Yahshua. Porque cuando una vida rendida a Yahshua, se tiene que ver la conversión, se tiene que ver los frutos. Y es que esa persona ya no piensa más en Él, sino piensa en qué darle al Señor, en gratitud a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está aquí por gratitud? Porque el Señor le dio vida eterna. ¿Usted lo entiende hasta el día de hoy? ¿Ama la vida eterna? ¿Usted agradece lo que el Señor hizo por usted? Usted nunca se va a cansar de servir. Usted nunca se va a cansar de someterse. Porque usted sabe que en esta tierra todo lo que tiene usted es pasajero. Mas lo más hermoso que usted tiene es la vida eterna. Y si usted tiene claro que la vida eterna es mayor que su trabajo, que su familia, usted nunca se cansará de someterse totalmente a la voluntad de Dios. La sumisión no significa obligar a nadie o cumplir la voluntad. Escriba esto porque esto me ministró mucho. La sumisión no significa obligar a nadie o cumplir la voluntad de otra persona. La sumisión es un regalo que una persona elige dar a otra persona por amor. La sumisión es un regalo que una persona elige dar a otra persona por amor. Usted eligió el amar al Señor, ¿cierto que sí?
¿A usted lo obligaron? ¿Lo entraron aquí con un arma a aquella? ¿Le dijeron, si usted no se mete allá lo matamos? No. Usted eligió entregar su vida a Yahshua. Usted no vino acá porque alguien le iba a pegar. ¿O sí? ¿A alguno le pegaron? No es los ojos. ¿De enamorados? No. Usted algún día dijo, mi vida sin él no tiene sentido. Mi vida sin él no podría seguir, porque nuestra vida sin excepción es un sufrimiento sin él. Entonces tú y yo decidimos amar, decidimos elegirlo a él, pero él nos eligió primero a nosotros. Pero la gran diferencia de estar aquí por elección a imposición es que usted va a ser fiel por amor. Usted nunca se va a cansar de hacer la buena voluntad del Padre. Usted nunca se va a convertir en alguien religioso, alguien que asiste nomás, sino usted dice, Señor, yo me someto a ti porque tú eres mi vida, eres mi todo. ¿Cierto? Y por amor a ti quiero hacer, por amor a ti quiero cumplir. ¿Usted le pasa eso? ¿Usted sabe qué me pasó el domingo cuando no pude venir porque estaba enferma? Me puse a llorar. Esa pasión jamás la perdí. Y me sentía triste de no poder estar aquí. Yo te digo, ¿tú te sientes triste cuando no te puedes congregar? ¿Tú lloras cuando no puedes venir? ¿Tú sientes que perdiste un día más con él? ¿O te da igual? Cuando tu vida siente pasión por Yahshua, tú vas a llorar por no poder estar con él, por no poder estar en los mejores días con él. Eso me pasa a mí. Yo puedo venir y tal vez y decir, ya he venido a muchos cultos, pero eso no es suficiente, porque mi alma tiene sed, mi alma está sujeta a él. Y yo no sé, pero ojalá a usted le pase eso, que cuando usted no se pueda congregar, su alma no esté tranquila, su alma le duela, su alma llore, su alma gime, porque no hay mejor lugar que este, ¿sí lo creen? Que recibir el pan de vida, que es estar con él, que es estar con su presencia, que es servirle, es lo mejor que podemos tener. El otro principio, hablamos es de la obediencia, que es obediencia. Obediencia de Shema. Y dice que Shema significa oír, escuchar. Miren dos cosas, oír y escuchar. Pero vamos a ver qué es oír, qué es escuchar. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Para cuando yo escucho, vemos al 14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, lev, para que ¿qué? La cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes sus caminos y guardes sus mandamientos, estos Shema, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Yahweh tu Dios te bendiga la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Más adelante dice, mas si en tu corazón se aparta y no que oyes o no escuchas y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo os protesto hoy que de cierto que pereceréis. Subraya esa palabra, pereceréis. No prolongaréis vuestros días, o sea, no vivirás más de lo que debiste haber vivido, vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante. Otra vez dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué dice que es Shema? Escoger. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Miren todo lo que significa obediencia. Primero, escuchar. Lo segundo es no inclinarme a dioses ajenos. Lo tercero que dice ahí, algo muy importante. Acá dice que le ha puesto para escoger. El Shema me da la voluntad de escoger.
¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y eso es una decisión personal. Ni siquiera Dios se puede meter en eso. Miren lo hermoso que es Dios. Él no tiene robots en la tierra, como muchos creen. No, es que la gente piensa que los que vienen a la congregación son manipulados. Y es una gran mentira de Satanás. Son guiados. Pero hay una voluntad que les hace el tomar la decisión. Porque dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Cuando usted le llega a alguien converso, es que usted allá lo manipula. Es que usted allá no lo dejan. Es que usted allá, por ejemplo, ahorita lo del 31, es que usted allá le prohíben disfrazar a sus hijos. No, diga, yo tengo en mi vida la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero la muerte para mí. Porque si voy detrás de dioses ajenos va a venir muerte y yo no quiero muerte para mí ni para mis hijos. Y yo escogí el oír, el obedecer a Dios antes que a los, dice la palabra. Debemos agradar primero al Señor antes que a los. Y otro representa a familia, el que sea. Ahí no hay excepción. Usted debe ser muy claro con ellos. Yo estoy aquí por mi Señor y yo vivo para mi Señor. Y tal vez ellos se van a enojar y tal vez muchos no van a querer escuchar eso. Pero usted sabe para quién vive. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe quién es el dueño de su vida. Vamos a Éxodo 15, 26. Así que usted nunca permita que le digan, es que usted en esa iglesia lo manipulan. Diga, no, yo tengo una voluntad y tengo el Ruach HaKodesh que guía mi vida. 15:26 digo, y dijo, si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios y haces ¿qué? Lo recto. Mire lo que habla el obedecer, es hacer lo recto. Delante de sus ojos y das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, ninguna, mire, esto ministró mucho mi vida, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, tu sanador. ¿Cuántos dicen amén? Mire que el oír, el obedecer me lleva también a la sanidad. Escríbalo, el oír, el obedecer, la palabra, la Torah, me llevará a una sanidad física. Por eso muchos hemos vivido trato, yo aún he vivido trato. Cuando he desobedecido en algunas cosas, así sean pequeñas, Dios me pone un aguijoncito y dice, te voy a enseñar a ¿qué? A obedecer. Está muy volantona, te voy a bajar la volantona. Y entonces me manda un aguijón, como él sabe cómo tratarme a mí, que se llama enfermedad. Y entonces cuando yo ya reconozco y soy humilde y digo, perdóname Señor porque me equivoqué, porque te fallé, viene la sanidad. Entonces mire que la enfermedad puede venir por la desobediencia. Dígale que está a tu lado, sí. Sí. Dios no nos quiere a ningún enfermo, hermano. Dios no quiere verte a ti ni a mí enfermo. Pero puede haber en algo que yo desobedezca al Señor. Puede ser pequeño como puede ser grande. Pero la desobediencia trae una consecuencia y es la enfermedad. Entonces, cuando alguien diga, pero es que yo no sé, Señor, tal vez ha desobedecido algo al Señor, no lo sé. No sé a qué Dios le pareció que usted hizo algo que a él no le agradó. Y pudo venir esa aguijón a la carne. Para que el corazón vuelva a la humildad y vuelva a la obediencia. Para que ese corazón diga, no vuelvo a desobedecer a mi Señor. ¿El dolor físico lo hace doblegar a uno? ¿Usted enfermo es igual que sano? Usted enfermo es otro, yo enferma soy otra. Pero qué hermoso es cuando yo reconozco, me humillo y el papá viene y me sana, ¿eh? Él me va a sanar y él va a sanar a muchos, pero él necesita asegurarse que esta sanidad no sea para peor perdición, ¿no? Sino que sea para vida eterna. Entonces dice acá, la obediencia me permite también ver. Un fruto de la obediencia que te va a permitir ver a ti y a mí es la prosperidad. Otro fruto que usted ve cuando usted empieza a prosperar y dice, Señor me está respaldando, todo me está saliendo en bendición, gloria al Señor, me están llegando las bendiciones que pronto hace mucho tiempo, he orado, he ayunado, Señor me has abierto puertas financieras, ministeriales, y usted empieza a ver como un crecimiento en muchas cosas. Esta es la base, Josué 1, desde el 7. Dice solamente
esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Mire que vuelve a hablar de la obediencia. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mando, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él para que guardes, mire, para que escuches, o sea, chema, y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí es lo que trae la obediencia? El chema en mi vida, diga prosperidad, bendición en todo lo que haga. Entonces cuando usted empieza a ser bendecido, o cuando pasa lo contrario en tu vida y los cielos empiezan a cerrar, es porque tal vez yo he dejado de obedecer en algo a mi Señor. Usted pronto venía obedeciendo bien, venía juicioso, juiciosa, usted dejó de obedecer y empezó a haber escasez, opresión financiera, empezaron los cielos a cerrarse, las cosas no salen bien, hay dificultad, hay pruebas. Entonces ahí es cuando yo tengo que meterme a orar, inclinar mi oído otra vez ante el Señor y decirle: Señor, ¿en qué te estoy desobedeciendo? ¿En qué estoy fallando, Señor? Porque los cielos de los hijos siempre estarán abiertos. Y el anhelo de Dios es que tu vida sea bendecida. Dice que en todo, o sea, Dios no quiere verte en opresión, Dios no quiere verte en aflicción, Dios quiere verte bendecido a ti y a mí. ¿Cuánto lo creen? Pero para ello Él anhela que mi corazón sea obediente, que haya un principio, para que al posterior tiempo, entre más bendecido seas, más obediente vas a ser. No lo contrario, entre más Dios te entregue, más sumisión, más obediencia, más mi corazón está sujeto a la Torá, a la palabra, más medito, más escucho, menos actúo en mis afanes, menos corro en las cosas de este mundo, menos corro haciendo de aquí para allá como Marta, y más escucho el Shema en mi vida, y más bendición vendrá a mi corazón y a mi vida. ¿Sí lo crees? Entre tú más escuches, más prosperidad va a haber en ti. Toma esta palabra para ti antes que se termine este año. Si tú escuchas este tiempo, el Shema de tu Señor, el 2016, aunque vengan cosas en la tierra duras, tú vas a ser muy prosperado, muy bendecido. Y tú no vas a ver lo que otros ven, porque el Shema de Dios está en tu corazón. ¿Sí lo crees? Colócate sobre tus pies y vas a orar al Eterno en esta noche, dándole gracias al Señor, porque está enseñando tu vida y mi vida lo que es sujeción, lo que es obediencia, porque te está enseñando que la autoridad no es impuesta, que la autoridad que Él te va a entregar es para amar a otros, para pastorear la grey, para cuidar, para instruir, para corregir a otros. Santo de Israel, en esta noche yo bendigo tu nombre, Yahweh. Te doy gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a tener autoridad, Señor. No una autoridad carnal, Señor. Nos estás enseñando, Señor, cómo instruir, cómo corregir, cómo dirigir a otros bajo el Ruach HaKodesh, Señor. Porque tal vez antes hacíamos muchas cosas bajo nuestra propia prudencia, Padre. Perdónanos, Señor, si herimos, Señor, si tal vez hicimos daño, Padre Santo, si tal vez dijimos cosas que no eran guiadas por ti, corrigiendo a otros, Señor. Enséñanos a madurar, Padre Santo. Enséñanos a guiar este corazón, Padre Santo. Enséñanos a guiar conforme a la palabra, conforme a tu espíritu. Porque los sentimientos son engañosos, el corazón es engañoso. Mas sé que tu Santo Espíritu y tu palabra es la única que nos puede instruir para formar, para edificar, Señor. Queremos tener autoridad, Señor. Queremos ser ese pueblo, Señor, que reconocido no solo en la tierra, sino allá arriba delante tuyo, Yahshua. Que cuando se predique tu palabra, que cuando se ore, Señor, allá arriba, Señor, esta oración llegue como un olor fragante, Padre. Que cuando reprendamos, Señor, las tinieblas, los demonios huyan, Señor, no por palabra humana, sino porque la autoridad tuya está puesta en nosotros, Señor. Tú necesitas hombres de autoridad, mujeres de autoridad. Tú necesitas ministerios con autoridad en la tierra, Señor, para que los enemigos, Señor, huyan, Señor. Padre, sabemos que esa autoridad es establecida en el reino, que la cabeza de todo eres tú, Yahshua. Por eso enséñanos a nosotros a estar sujetos cada día a ti, a ser sumisos en totalidad, no solo parcial, no solo temporal, no solo en algunas áreas, Señor. Enséñanos a ser sujetos en todo, Padre, porque eso te agrada a ti, Señor. Enséñanos que la autoridad
autoridad viene por el amor a las almas, por tener compasión, por tener servicio, Señor. Enséñanos a servir, Señor. Coloca en nosotros, Señor, esa actitud que tú tuviste cuando te quitaste el manto, Señor, cuando a ti no te importó perder, Señor, todo por amor a nosotros. Tú nos enseñaste que nosotros, Señor, solo somos siervos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de servicio, Padre. A mayor servicio, mayor autoridad tú vas a entregar en la congregación. Mayores dones, mayores frutos del Ruach HaKodesh veremos, Señor. Veremos cómo cada uno, Señor, en su ministerio dará fruto y fruto bueno. Veremos personas alrededor de cada uno, Padre, ejerciendo el llamado, Señor, por amor y no por imposición, Padre Santo. Veremos cómo cada ministerio empieza a crecer, empieza a dar ese fruto, Padre, porque tú quieres siervos, Señor, llenos del Ruach HaKodesh. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Danos, Señor, esa capacidad, danos esa autoridad, Señor, para levantar hombres y mujeres, Señor, pero con un corazón de, Señor, de servicio. Pero colócanos nosotros primero la actitud de servir, la actitud de amar al otro, la actitud de quitarnos, Señor, aquel título, Padre, que tal vez, Señor, muchas veces el enemigo quiere colocar en nosotros ego, altivez, orgullo, Padre. Ayúdanos a ser uno solo como congregación. Tal vez cada uno tenemos una función, pero somos uno solo, buscando la salvación de muchas almas, Padre. Y tú estableciste este lugar para que muchos vinieran, sean libres, para que muchos sean sanos, para que muchos sean libertados. Para eso nos ha llamado, Señor, no para tener un lugar en la tierra, porque eso es basura, papá. Lo mayor es ver muchas almas libres, muchas almas sanas, muchas almas restauradas por tu Ruach HaKodesh. Por eso dile al Espíritu Santo en esta noche, dile, Espíritu Santo, que la autoridad que tú me das sea para traer salvación a aquellos que lo necesitan allá afuera, Padre. Dame la autoridad para hablar de ti, dame la autoridad para predicar tu palabra, dame la autoridad, Señor, para preocuparme por el dolor de aquellas almas que no te conocen, Señor. Dame, Señor, aviva los dones del Espíritu Santo, aviva el amor y la compasión en nosotros, Señor. No permita que nosotros, Señor, caigamos en dureza, caigamos en indolencia, en indiferencia, Señor, porque de qué serviría tener un título si no hay amor, si no hay compasión, si no hay servicio, Señor. Lo que tú quieres es una Keilah, que en un mismo espíritu sirvamos los unos a los otros, Señor. Que cuando tú, Señor, tengas que enseñarnos, tengamos la humildad para hacernos, Señor, siervos, para hacernos cada día más sensibles, porque solo así, con un corazón sumiso, con un corazón sujeto, tú lo podrás bendecir, tú lo podrás prosperar. Y tú quieres bendecir esta congregación, tú quieres bendecir cada ministerio, Señor. Tú quieres ver ministerios dando frutos, Señor. Tú quieres ver siervos bendecidos, Señor. Por eso nos estás madurando, por eso nos estás transformando en corazones mansos, humildes, para el postrer tiempo que tú entregues, nuestro corazón sea totalmente rendido, nuestro corazón nunca se olvide donde nos sacaste. Nos pasaste por el valle de la aflicción, de la humillación, de la desolación, Padre, pero tú has prometido que quitaría la vergüenza, quitarías lo propio, Señor, y confiamos en tu palabra, confiamos que aquí tú estás madurando nuestro corazón, Padre. Y si aún nos falta, enséñanos a tener humildad, Señor. Enséñanos a tener una sumisión no fingida, sino plena contigo, para el postrer tiempo, los postreros que lleguen tengan un corazón sujeto a ti, Señor, y te abren y te sirvan por amor, por sumisión a ti, Yahshua, porque reconocen que tú eres el dador de la vida, porque tú eres el autor de esta casa, Señor. Bendigo cada ministerio, Padre. Llevamos el mensaje del Eterno a través de la Torá y el conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe, buscando el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Visítanos a través de www.restaurandolaSendasAntiguas.com. Que Hashem te guarde y te bendiga. Shabbat shalom.